Entramos ahora mismo en el capítulo 2. Déjeme decirle que fue una gran bendición el tiempo de conferencia. Ya después tendremos alguna participación, ¿no?, de los chicos que pudieron ir y poder contar un poco sobre cómo se sintieron en esa experiencia, porque para ellos fue una primera actividad, ¿no?, de ese calibre, ¿no?, de ese tipo, donde tantos jóvenes de diferentes iglesias, de diferentes partes del país, hasta de otros países, hicieron el esfuerzo para estar presentes y que todos estuviesen allí en un mismo lugar y siendo expuestos a la palabra del Señor de una manera tan clara y tan precisa. Eso es algo que no tiene precio, ¿no? Eso es realmente invertir en el bienestar espiritual de la juventud, de aquellos que vienen detrás nosotros, y fue una gran bendición. Si fue de bendición para nosotros, bueno, estoy seguro que para ellos también. Ok, en el capítulo 2, la semana pasada llegamos hasta el versículo número 13, ¿no?, donde leímos claramente el texto cuando dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y habíamos dejado en claro, ¿no?, de que la Escritura, y de hecho Pablo utiliza ese contraste cuando quiere mostrar de que en el pasado, ¿no?, en el Antiguo Testamento, se hacía mención de que toda persona gentil, toda persona que no era judío, evidentemente no participaba de la circuncisión, ya que cuando un judío era circuncidado, significaba de que esa persona no solamente era judío de nacimiento, sino que también estaba abrazando toda la ley mosaica, ¿no?, todos los mandatos que Dios había establecido, sus ordenanzas. Iba a ser fiel o leal, ¿no?, a lo que era la religión judía. Pero aquí vemos entonces en lo que dice el texto de que nosotros, antes de creer en el Señor, antes de ser salvos, estábamos muertos en nuestros pecados, ¿ok? El mundo piensa que vive su vida de la mejor forma. De hecho, el mundo piensa que ellos mismos controlan su vida. No entienden que son esclavos del pecado, pero el mundo piensa que ellos tienen libertad cuando es todo lo contrario. Y que a su vez el Señor nos dio vida, como dice, juntamente con Él. Ese aspecto hay que siempre mencionarlo, la vida juntamente con Él. Por eso es que el que tiene el Hijo, dice el texto, tiene la vida. O sea, nadie puede tener vida eterna desconectado de Cristo. Ayer, viniéndonos en el aeropuerto, tuve la oportunidad de conversar con una señora que estaba al lado, que no sé por qué razón, pero el Señor como que a veces da cierto discernimiento, ¿no? Y me dio la impresión de que la señora estaba dispuesta a conversar. Y empezamos a hablar de algunos temas y al final me di cuenta que la señora era testigo de Jehová. Pero bueno, pudimos tener una conversación muy amena y de verdad que muchas de las cosas que le decía me asombraba, ¿no?, de cómo ella decía que estaba de acuerdo. E inclusive algo que me dejó pensativo fue que yo le hablé claramente acerca del Evangelio y ella me dice: así lo creo. Y yo me sorprendí, ¿no?, porque yo entiendo cuál es la postura que tienen los testigos de Jehová acerca de la persona de Cristo. Entonces yo le dije a ella, después de explicarle cómo fue mi experiencia de conversión, le dije: o sea, que usted a mí me puede decir, según lo que usted conoce de la Escritura, que usted reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, el que puede y le pudo salvar de sus pecados, usted creyó en Él para salvación. Y me dice: así lo creo. Y yo digo, bueno, no sé si a lo mejor ella está en este grupo todavía, pero el Señor está haciendo ya la obra. Y lamentablemente, a pesar de que tuvimos una bonita conversación, después cuando nos subimos al avión, bueno, quedamos separados y no pudimos seguir conversando. Y me había dicho que vivía aquí en Coconut Creek. Y yo dije: Señor, ¿por qué no pude darle por lo menos la dirección de la iglesia, ¿no? No se dio la ocasión. Pero sé que esa conversación no fue en vano y sé que la llevó a quizás reflexionar quizás un poco sobre el lugar donde se encuentra congregando. O sea, a lo mejor diga: es tiempo de salir de donde estoy. Dios permita que sea así. Pero el punto de todo esto que les menciono es lo que la Escritura muestra de una vida juntamente con Él. O sea, porque separados del Señor, nada podemos hacer. Y hablamos acerca de que Él perdonó todos los pecados, ¿ok? Una salvación hecha de una vez
y para siempre, para todos aquellos que han creído de una manera genuina, no verdadera en el Señor. Igual destacamos, ¿no?, de que el hecho de que todos los pecados fueron perdonados no significa de que usted como hijo de Dios, usted no está en la necesidad de confesar sus pecados futuros, ¿ok? Usted tiene que siempre acercarse al Señor y buscando estar lo más acepto como una ofrenda, ¿no?, agradable al Señor. Y para eso es necesario nosotros purificarnos, ¿no?, limpiarnos de esa suciedad que encontramos en el camino, ¿no? Así como cuando usted sale a caminar a la calle, aunque no esté lloviendo, ¿verdad? Y de repente usted ve que sus zapatos regresan sucios a la casa, llenos de tierra, llenos de cualquier cosa. Nosotros en nuestro caminar también nos contaminamos, nos ensuciamos por con quienes compartimos o inclusive por nosotros mismos. Y es necesario siempre ponernos a cuentas con el Señor, ¿no? Siempre buscando estar limpios delante del Señor para que nuestra vida, nuestra comunión con Él no tenga tropiezo, no tenga estorbo, ¿ok? Un cristiano que esté viviendo una vida pecaminosa o que haya cometido pecados y no los ha confesado delante del Señor, a lo mejor puede pensar que sus oraciones están llegando al cielo, pero el Señor dice, hey, resuelve esta situación porque hay pecado en el pueblo de Dios. Cuando hay pecado en el pueblo de Dios, el Señor siempre pide de que se resuelva esa situación. Tal como pasó con el pecado de Acán, ¿verdad? Que el pueblo de Israel después estaba diciendo, Señor, pero ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos la batalla? ¿Por qué salimos derrotados? Y el Señor le dice a Josué, hey, levántate, ¿por qué estás así triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué te estás lamentando de esa manera? Israel ha pecado, ese es el problema. Ese es el problema de que no tienes victoria. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. El versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El contenido de la ley, ¿ok? Es decir, lo que la Escritura llama la ley y los profetas, hablando del contenido que está en el Antiguo Testamento, aunque siendo perfecto y bueno y justo y fue establecido por Dios, se volvía contrario al pecador en el sentido de que el hombre era incapaz de sujetarse a ella perfectamente. ¿Me explico? Porque recuérdese que antes que la ley fuese entregada al pueblo de Israel, los hombres que de alguna manera tenían un conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo, era transmitido muchas veces de forma generacional y lo pasaban de uno a uno a través de la información que Dios le había dado al hombre. ¿Ok? Por eso usted recuerda cuando en aquel momento Caín, ¿no?, está tramando algo en su corazón, pero el Señor, detectando esto, le dice a él que si él hace el bien no va a tener una buena retribución. O sea, si él hacía el bien, ¿acaso no iba a tener bendición de Dios? Y ya todo eso era porque se estaba gestando en Caín ese deseo de eliminar, de acabar con la vida de su hermano. Pero el Señor puso, ¿verdad?, la bendición y la maldición. O sea, ellos podían escoger el camino del bien o el camino del mal. Sin embargo, habían cosas que las culturas antiguas, culturas que no tenían conocimiento de Dios, vivían a su modo, ¿no?, a su manera, y hacían cosas que para ellos no estaba mal. Pero inmediatamente que el Señor le da al pueblo de Israel la ley de Dios, donde les dice, de esta y de esta forma ustedes tienen que vivir y conducirse y tienen que obedecer estas leyes y estatutos y preceptos que le doy para que ustedes sean de bendición. Entonces allí es donde está el punto de que el pueblo de Israel se dio cuenta de que no era posible sujetarse plenamente a la ley. ¿Por qué? Porque la ley le revelaba al hombre la condición. ¿Ok? Quizás en algunos puntos de la ley el hombre decía, amén, gracias a Dios lo puedo obedecer. Pero cuando la Escritura decía, no codiciarás, entonces allí muchos israelitas caían en ese problema, no decían, wow, no codiciar. Y cuando allí la Escritura dice no codiciarás, habla de todo lo que es codiciable, ¿no? Dice el Señor, no codiciarás la casa de tu vecino, ni su mujer, ni su ganado, ni sus bienes, ni sus riquezas.
Y era difícil para el pueblo. No mentirás. Imagínese usted que un israelita dijera, el Señor dijo claramente y tácitamente, no debes practicar la mentira. Y todos sabían que cuando pecaban ya habían sido de cierta manera descalificados, ¿no? Es decir, oye, no pude cumplir este aspecto de la ley. Y esa ley que es santa y separada del pecado, en cierta manera, hermano, es como un fiscal que supervisa las acciones pecaminosas y acusa a quienes no están completamente comprometidos con ella. ¿Ok? O sea, esa ley le muestra al hombre de que no es capaz de obedecer así, al 100% la ley que el Señor estableció. Y por supuesto, perseverando en el cumplimiento y en las disposiciones comprendidas en ella. Porque el tema es como dice el texto, ¿no? Si tú cumplieres alguno de los mandatos, pero incurres en uno solo, ya te hiciste falto, ¿no? Ya fuiste hallado falto en la ley del Señor. Por eso hay gente que a veces cae en el error, ¿no? De decir, bueno, sí hay 10 mandamientos, pero yo 5 los estoy obedeciendo. Igual, estás falto. Si te pesan en una balanza, vas a ser hallado falto. ¿Ok? O sea, el Señor no está salvando a la gente por porcentajes. Porque una persona que ya falla en un solo punto de la ley, ya igualmente es considerado un pecador. Pero la ley, hermanos, fue dada no para dañar y destruir al pueblo. Todo lo contrario, la ley era buena. Alguien que pueda buscar Romanos 7, versículo 12, para que usted vea cómo la Escritura habla acerca de la palabra del Señor, que aunque le revelaba la condición al hombre, y mucha gente diría, bendita ley que está allí, que no me permite hacer estas cosas, la ley era buena y santa. Alguien con voz fuerte que lo pueda leer. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Sí, 12. Así mismo, hermano. Así que toda la condición propia del hombre no regenerado queda determinada por la carne y por las obras propias que en ella practica. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos, en Romanos 8:7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ahí es donde vemos la realidad, ¿no?, entre el conocimiento y la práctica. Es decir, ellos sabían que esta ley Dios las había instituido, pero llevarla al cumplimiento era lo que era complicado, porque requería de una entrega de la persona. Requería de que la persona no solo se apropiara de los medios que Dios había entregado al pueblo para darles perdón, ¿ok?, para que el pueblo pudiese tener comunión con el Señor, sino que tenía que haber una disposición verdadera en el corazón de la persona para querer hacer la voluntad del Señor. Y sí, tenemos ejemplos bíblicos de personas que fueron justas. Ahí está el caso de Noé, ahí está el caso de Job, ahí está el caso de un hombre como Abraham, que fue el padre de la fe. Y aunque no significa que Abraham nunca pecó, porque sí tenemos muestra bíblica, pero sí vemos de que esas personas fueron creciendo en la consagración al Señor, ¿ok? Fueron creciendo en una madurez de creyente al punto tal en que vivían lo más alejado que pudieran del pecado, ¿no? Que hablar, por ejemplo, de este joven José, que pasó una de las tentaciones más duras para un hombre y él lo superó siendo un joven, pero no era lo mismo con Sansón, ¿ok? No fue lo mismo con Salomón. Entonces, todo va dependiendo del corazón de cada uno de ellos. El tema aquí, hermanos, es que evidentemente lo que nos muestra la Escritura es que aquí cuando dice anulando el acta de los decretos, esa acta de los decretos se puede entender de que había una ley establecida por el Señor y donde todos nosotros sencillamente no alcanzábamos cumplir, bajo ninguna forma. Entonces era necesario de que el Hijo de Dios, que sí fue perfecto, que sí pudo cumplir la ley a cabalidad,
quien no se encontró en él maldad ni pecado, era el que podía no solamente cumplir esto, sino el que podía ocupar el lugar nuestro. Por eso es que cuando un cristiano no, cuando una persona cree en el Señor y es salva, esa persona está reconociendo en su humanidad de que él no puede salvarse por sí mismo y que necesita la intervención divina para que por medio de Cristo podamos hallar gracia para la salvación. La justificación precisamente significa de que Dios le ha declarado a usted justo. ¿Y cómo Dios puede declararle justo a usted cuando usted ha sido una persona que ha transgredido tanto la ley del Señor? Bueno, porque usted ahora ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y el castigo que usted merecía, tanto usted y yo, por nuestras maldades, fueron puestas en Cristo. El pecado fue castigado en el Hijo, allí en la cruz. De modo de que por esa razón, hermano, si usted está en Cristo, usted ha recibido el perdón de Dios y usted por eso ahora es considerado un hijo de Dios. El acta de los decretos que había contra nosotros. Estos decretos, hermanos, se convertían en elementos de condenación para todos los hombres. Recuérdese bien que el texto dice, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Y cuando allí dice, por cuanto todos pecaron, usted sabe que no está excluyendo a un grupo en específico. Ahí están metidos también los israelitas. Por cuanto todos pecaron. Ahora, muy bien, no es posible, hermano, para la justicia de Dios, simplemente perdonar al pecador por bondad y por misericordia. Porque eso se opondría directamente a la justicia de Dios. ¿Ok? Si nosotros inclusive viéramos eso como extraño o como que no tiene sentido en el plano humano, imagínese de cara a Dios, que es perfecto y que es santo y que es justo. Es como si de repente un criminal, ¿verdad?, que se tiene claras evidencias que cometió un acto de asesinato o cometió ciertos delitos o cometió un acto de violación, etcétera, fuera llevado a un lugar para ser juzgado. Y el juez dijera, ok, bueno, mira, hiciste todas estas cosas, tienes todas estas actas en contra de ti. Aquí se muestra todo lo malo que has hecho. Pero bueno, como yo soy un juez bueno, yo te voy a perdonar. No ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva. ¿Cómo quedaría eso? Delante de la justicia humana, delante de las familias afectadas, diría, eso es injusto, ¿verdad? ¿Quién va a decir, no, déjenlo libre, por favor? Todo el mundo con 5 sentidos dirá, no, ¿eso qué es eso? Esa persona tiene que ser, ¿qué cosa? Castigada. Tiene que pagar por lo que hizo. Entonces, si eso usted lo puede discernir en el plano humano, ¿cómo usted va a pensar de que va a ser menos o inferior con Dios? Entonces, por eso Dios no sencillamente podía decir, bueno, voy a perdonar el pecado de las personas y ya. ¿Ok? Todos van a ir al cielo sin importar cómo hayan vivido. Era necesario para que Dios pudiese perdonar al pecador que el pecado sí o sí fuera castigado. ¿Y ese pecado fue castigado en dónde? En el Hijo, en la cruz. De ese modo, Dios no dejaba de ser justo, pero a la vez pudo mostrar su misericordia para con los pecadores. ¿Me explico? O sea, el problema de raíz se resolvió. El pecado fue castigado en el Hijo, solo que el Hijo fue que cargó en él el pecado y no usted con las consecuencias. Hablando de condenación, ¿no? No significa que si usted peca en este tiempo no puede tener consecuencias, sí, pero me refiero a la condenación, ¿ok? A lo que lo mantenía usted lejos del Señor. Y de que si usted moría en esa condición, usted iba a estar en el infierno. Esa es la realidad bíblica. Entonces, esto es lo maravilloso, ¿no? Dice anulando el acta. O sea que ya de verdad el Señor abrió un camino. Hay una manera en que la persona puede llegar al Padre, ir al cielo, y es por medio de Cristo. Sobre ningún otro Dios, sobre ningún otro hombre se ha dado tal declaración. Nadie se ha atrevido a decir que es el camino y la verdad y la vida. Y si alguno lo hiciera, sabríamos que es en forma de burla o hacerlo en forma despectiva, pero solamente el Hijo de Dios fue quien pudo declarar tales palabras. O sea, quien no está en el Hijo
quien no está en el camino del Hijo, no va rumbo al cielo. Esa es la realidad bíblica. Por eso cuando conversé con esta señora quería asegurarme cuál era la percepción que ella tenía acerca de Cristo. Porque ella podía decirme igual que cree en Dios, que está de acuerdo con muchas cosas. El tema es el Hijo. ¿Ok? Si alguien no puede decir con convicción, yo he creído en Jesucristo para salvación, yo una vez me arrepentí de mis pecados, derramé mi vida delante del Señor y clamé para que me salvara. Si alguien no habla con esa convicción, muy probablemente no haya entendido el Evangelio. Espero que el Señor tenga misericordia, ¿no?, sobre esta persona con la que pude conversar. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí fue donde se pagó el alto precio. De hecho, había una canción muy antigua que escuchaba cuando era niño, que decía, yo sé que fue pagado un alto precio. Un alto precio. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y despojando, versículo 15, a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, cuando aquí dice la Escritura de que despojando a los principados y potestades, recuerden, hermanos, que los demonios, Satanás mismo, es mostrado en la Escritura como ¿quién? Como el acusador. Como el acusador. ¿Ok? Como el que está siempre merodeando. No solo porque sabe pues que tiene en control a aquellos que todavía no se han arrepentido, pero está como acusador ¿de quién? De los que sí han creído en el Señor, de los que son justos. Un ejemplo claro en eso lo vemos con la misma historia de Job. ¿Ok? Pero los demonios acusadores, luego de que el Señor Jesucristo llevó a cabo la consumación de la salvación, han quedado como agentes sin poder. ¿En qué sentido? En que ya ellos no tienen el control ni la potestad de controlar la vida de todo aquel que ha sido salvo. ¿Ok? Porque cualquier demonio que quisiera de alguna manera presentarse delante del Señor y decir, mira lo que fulanito ha hecho. Y eso que es cristiano, o él dice que es cristiano. ¿Para qué seguir derramando misericordia sobre él? ¿Para qué seguir mostrando compasión si mira lo pecador que es? Esas acusaciones, aunque esto no es para justificar el pecado de los creyentes, entiéndase bien, no van a tener efecto como para que Dios cambie de opinión. ¿Me explico? No es como que Dios va a decir, oye, sí, es verdad, tienes razón. Salvé a fulanito y me he dado cuenta que es más rebelde, chico. Imagínense, si eso pasara, ¿cuántos descalificados no estuvieran ahora mismo en el pueblo cristiano, no? Pero por eso dice la Escritura que perdonando, ¿qué cosa? Todos los pecados. Esa cuenta fue saldada en su totalidad. Y ya las acusaciones que le digo, el mundo de las tinieblas va a ser contra los cristianos, porque créame que cuando la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, Satanás sabe plenamente, hermanos, de que él no puede arrebatar a un hijo de Dios de las manos del Señor en lo tocante a la salvación. En el Evangelio de Juan el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Pero ciertamente, uno como cristiano, muchas veces le gusta ser esa ovejita que se va por allí sola, a deambular sola. Y es necesario que nuestro Señor después deje las 99 y vaya a buscarnos, porque nosotros somos rebeldes. Pero a pesar de esa rebeldía y pecado que usted pueda hacer y yo pueda hacer después de ser cristianos, eso nunca le va a dar a Satanás una potestad o un permiso de apoderarse de un creyente como cuando alguien en verdad no es hijo de Dios. Hay gente que todavía piensa, un cristiano puede llegar a estar poseído hablando por demonios, y la realidad bíblica es que no, si es un verdadero cristiano. ¿Sí?
Claro, no significa con esto que usted como dice, bueno, como yo nunca voy a tener ese tipo de posesiones o voy a estar experimentando ese tipo de manifestaciones demoníacas, yo entonces voy a empezar a hacer cualquier cosa que el mundo hace y empieza entonces a meterse en cosas que no le convienen. No estamos diciendo eso, pero todo el que ha creído en el Señor, hermanos, todo aquel que es hijo de Dios, dice la Escritura, de que el Señor le guarda y el maligno no le toca. En el aspecto de que no puede tomar posesión de la persona. En el mundo sí, hay gente que está endemoniada, hay gente que en verdad usted puede hasta percibir los demonios que tienen, pero un verdadero hijo de Dios nunca va a ser así. ¿Ok? A menos que esa persona no sea salva, a menos que esa persona no sea creyente, crea que sí es un hijo de Dios y no es así, y entonces se pueden hacer todo lo contrario, ¿no? Fíjese que de hecho en el libro de los Hechos vemos una historia bien interesante, porque en aquel tiempo cuando los apóstoles estaban predicando, estaban predicando el evangelio, y a su vez con la predicación del evangelio también habían demonios que estaban siendo echados fuera. Habían unos muchachos que vieron cómo el poder de Dios se estaba manifestando. Recuerden que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, podemos notar que en la tierra hubo un gran movimiento de actividad demoníaca, y vemos claramente testimonio de hombres como el endemoniado gadareno, como el hijo lunático, como aquellos que estaban con enfermedades precisamente por ataques demoníacos. Y dice la Escritura de que estos jóvenes, estos muchachos dijeron, mira, vamos a hacer lo mismo. Y se acercaron a un hombre que estaba todo poseído, endemoniado. Y estos muchachos en su ignorancia, ahí usted nota el desconocimiento, empezaron a tratar de expulsar a ese demonio. Y decían, por el Jesús que predica Pablo, imagínense usted, os conjuro por el Jesús que predica Pablo, salgan fuera, etc. ¿Y qué dice la Escritura? De que este hombre poseído se sobrelanzó sobre estos muchachos y los desnudó y los golpeó y salieron corriendo con vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban jugando, que esto del tema espiritual era una tontería, ¿no? O que era algo tan fácil así. Pero mire la diferencia. Una muchacha adivinadora, una muchacha que le daba grandes riquezas a sus amos, practicando estas cosas, un día está detrás de Pablo, halagando y diciendo, lo que predican estos hombres es la verdad, háganle caso, ellos están diciendo la verdad. Pero Pablo, que tenía discernimiento, pudo saber de que había una fuente detrás de esas palabras. Esa muchacha necesitaba liberación. Y Pablo reprendió al espíritu y esa muchacha quedó libre. ¿Por qué no le pasó nada a Pablo? Porque Pablo sí era hijo de Dios. Pablo estaba lleno de Dios. Pablo tuvo el discernimiento para darse cuenta que las palabras que decía esta mujer no procedían de un corazón verdadero, ¿no? Una persona que lo estaba diciendo con convicción. Era porque había una trampa detrás de todo esto. Y esa muchacha fue libre. Tanto así que le generó gran problema porque los amos dijeron que se fue las esperanzas de su ganancia. Dijeron, oye, este hombre nos destruyó el negocio. Es como si usted fuera a Hialeah, ¿no? En una calle por ahí donde leen las cartas. Bueno, esa mujer que lee las cartas fue libre y ya no puede revelar supuestamente el futuro. Y los amos dijeron, me tumbaron el negocio estos hombres. Pero sí, hermanos, estas cuestiones se manifiestan. Pero es claro lo que dice la Escritura acerca de que el Señor venció en la cruz a todas las potestades, a los principados que antes de ese tiempo tenían bastante dominio sobre el mundo. Recuerda lo que hemos aprendido en los mensajes que el pastor ha hablado. Antes de que Cristo viniera a este mundo, la única nación que tenía la luz, el faro de esperanza de la humanidad, era el pueblo de Israel. Aunque se rebelaban, aunque pecaban, aunque caían en sincretismo, queriendo mezclar la fe cristiana, la fe judía con la fe de otros dioses paganos, pero el único pueblo que tenía la verdad era el pueblo de Israel. Y todas las demás naciones estaban oprimidas y controladas por principados y potestades. Eran los gobernadores de esas tierras. Claro, no quiero decir con esto de que no habían gentiles en el pasado que llegaron a ser salvos. Claro que sí, algunos de ellos creyeron también. Pero creyeron, ¿y qué cosa? ¿Qué hicieron? Se injertaron en el pueblo de Israel. Creyeron y empezaron a formar parte del pueblo de Israel, ¿no? Los que creían. Entonces,
el Señor tomó su naturaleza humana para poder realizar esta obra victoriosa en la cruz. ¿Qué nos dice Hebreos 2:14? Para que usted vea un texto claro en donde nos dice que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, pudo destruir al que tenía el imperio de la muerte sobre la humanidad. No había nadie que podía enfrentarse, hermanos, a Satanás de tú a tú, ningún ser humano. Pero el Hijo de Dios lo pudo destruir en la cruz. Hebreos 2:14, ¿quién lo puede leer con voz fuerte? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Fíjese que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso cuando alguien le quiere hacer pensar a usted, creer de que Jesús solamente hizo algunas apariciones, de que se manifestó en el mundo como una especie de fantasma y desaparecía, es una gran herejía. Porque el Hijo literalmente se humanó. La única manera en que Dios pudiera morir en la cruz, hablando del Hijo, era que Él tuviera un cuerpo humano. Y que pudiera derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, lo que hizo Jesucristo en la cruz no fue una obra, no fue una actuación, no fue un teatro, como algunos piensan. No, es que Él ni siquiera murió en la cruz. Sabe que siempre va a haber ataques de todos lados, ¿no? Gente tratando de opacar eso. Pero era necesario que el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, ¿verdad?, el que quita el pecado del mundo, allí en la cruz pagara el precio para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es, como dice el texto, al diablo. Al diablo. Por eso, hermanos, si ellos hubiesen sabido que con la muerte del Hijo iba a venir la redención para los que creyeran y la destrucción para el imperio de la muerte, no lo hubiesen hecho. Ahí se da usted cuenta que gracias a Dios Satanás no es omnisciente. ¿Ok? Satanás no es omnisciente. Sus demonios no son omniscientes. Y se llevaron, como es el dicho, ¿no?, el tiro por la culata. Pensando que habían hecho lo mejor, poniendo en el corazón de los fariseos y del pueblo de Dios allí, mátenlo, destrúyenlo, crucifíquenlo. Me imagino ellos diciendo, no, vamos a eliminar una plaga más. Y lo que parecía la destrucción de un gran rival, de una fuente de poder que ellos estaban ya teniendo problemas, se convirtió, hermanos, en el plan de salvación que ha trastornado la humanidad completa. ¿Ok? La humanidad completa. Porque mire, existen infinidades de religiones en el mundo, ¿sí o no? Infinidades. Nada más en la India hay miles de religiones. Miles. Pero ninguna causa tanto incomodidad y problema y conflicto como la verdad del Evangelio, como el cristianismo. Ninguna recibe tanto ataque como el cristianismo, precisamente porque es la verdad. Ninguno ha sido blanco de burlas, ¿ok?, que han tratado de desprestigiar y eliminar el contenido de esta palabra como el cristianismo. ¿Por qué? Porque precisamente es la verdad. Y el único camino que lleva a la salvación. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Combate allí a Satanás, al acusador, retirándole el acta de los decretos contrarios al hombre, de modo que lo reduce a la impotencia de demandar la muerte y la condenación para aquel que ya ha sido justificado. ¿Ok? Por eso vuelvo al punto, estoy haciendo la salvedad para el que es un cristiano, para el que es un hijo de Dios. Yo sé que hay personas en el mundo que todavía no son salvas y que todavía la misericordia de Dios y la gracia está manifestada para los pecadores, para que puedan también escuchar el Evangelio y creer, arrepentirse y ser salvos. Pero mientras esas cosas no pasen, ellos
no están exentos de que Satanás pueda seguir haciendo lo posible por ser piedra de tropiezo, por ser estorbo para que esa persona no venga a la luz. Pero aquel que ha sido justificado, Cristo en su muerte destruyó ese poder que tenía Satanás, dejándolo inoperativo al que tenía el imperio de la muerte. Y lo hizo con su muerte y con su resurrección. Fíjense qué nos dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, todos aquellos hermanos que creyeron en el Señor para salvación, así como el Hijo resucitó, nosotros también vamos a resucitar por esa obra que Él hizo en la cruz. Y la acción del Salvador hace posible el cumplimiento pleno de esta profecía que dice: de la mano del Seol os redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Esto está en Oseas 13:14. A ver, ¿quién puede declararle a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte? Sino el mismo Hijo de Dios. ¿Ok? Por eso Pablo, ahí en la carta a los Corintios, muestra, ¿no?, de que el cristiano, aquel que al final cuando parta de este mundo está escondido en su Señor, podrá declarar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya no tiene poder ni siquiera la muerte sobre el cristiano. Porque una vez que la muerte física se lleva a cabo, hermano, usted va a estar con el Señor. ¿Ok? Porque ni se va a acabar la historia allí, y tampoco usted va a terminar en el infierno, por la salvación que el Señor ha proporcionado, que ha dado para todos los que creen. Esa declaración, hermano, no podía venir solamente más que del Hijo de Dios, que nos mostró, hermanos, que con su resurrección, acuérdese, Él dijo: yo soy la verdad. Y si Él dice que todo aquel que viene a Él pasará de muerte a vida, créalo, hermanos, porque así es. Queda entonces cancelada el acta acusatoria contra los cristianos y fue manifestado por el poder victorioso que hubo en la resurrección. Esto es una bendición, ¿verdad?, para todos aquellos que están en Cristo. Es lo más grandioso, ¿no? Es el problema más alto o más grande que tiene la humanidad, y ya usted y yo lo hemos resuelto en Cristo. ¿Ok? Pensamos a veces en la situación económica, política, una enfermedad, inestabilidad, ¿no?, un desempleo. Esos son problemas menores. Esos son problemas de este mundo. El problema mayor, que es dónde va a pasar la eternidad, ya fue resuelta en Cristo. Por eso, como dice el Señor, ¿verdad?, busque las cosas de arriba. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es solamente añadidura. Porque no solamente es que la gente se enfoca tanto en lo terrenal, que lo distrae de las cosas eternas, sino que nos enfocamos en cosas que tampoco necesariamente van a tener un beneficio eterno. ¿Y a qué me refiero? A que usted puede haber estudiado 3 carreras, pero esos títulos no le van a servir de nada en el cielo. ¿Ok? O usted piensa que allá en el cielo va a haber una sección para los doctores y para los ingenieros. Ahora, no que no sirva aquí en la tierra, claro que sí, pero no es el principal foco. No es el principal foco. Pero todas las cosas que el Señor nos ha entregado y ha puesto en nuestras manos, utilizar esos recursos para engrandecer el nombre del Señor. Allí en la conferencia los predicadores decían: yo sé que no todos aquí van a servir en el ministerio, y es verdad, no todos van a ser pastores o misioneros o evangelistas o maestros, ¿ok? No todas las mujeres también van a ser quizás maestras de escuela dominical, no van a ser quizás esposas de pastor, se sabe todo eso, pero hay mucha gente que dice: pero el Señor a mí me ha dado, por ejemplo, una empresa, y yo lo menos que puedo hacer es
dar de esa bendición que el Señor me ha dado a mí para que sea de bendición para otros. Y de hecho tuvimos 2 sesiones, ¿verdad, hermana Giovanna? Con 2 personas que Dios les ha bendecido, hermanos, de una manera exorbitante, hablando del plano económico y empresarial. Y la clave para el éxito de estos negocios, para estas personas, era no solamente nos dimos cuenta de que estábamos prosperando, sino que nosotros queríamos que la obra del Señor siguiera avanzando. Y son 2 de las personas que más invierte en este tipo de trabajos: conferencias, actividades evangelísticas, materiales para capacitación, escuelas cristianas. ¿Cómo el Señor no va a bendecir a alguien así? Porque entonces no está solamente acumulando riquezas para sí, sino que está diciendo esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Y es un principio de darle al Señor de lo que Él ya de antemano nos ha dado, hermano. Porque aunque esos hermanos tengan $100 millones en su cuenta, ellos saben que ellos no se van a llevar ese dinero al cielo, pero lo están invirtiendo con sabiduría. Esas son lecciones de vida. Sí, el hombre a lo mejor no es un pastor, pero dice, yo quiero servir, quiero ser de utilidad. Y todas esas cosas, hermano, aportan y añaden, ¿qué cosa? A la cuenta que está allá arriba. Por eso el Señor dice, haced tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Y después dice la Escritura, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Recuérdese que venimos hablando de que el Señor con su muerte y con su resurrección destruyó el poder de la muerte y del pecado sobre el creyente. De modo que si el mismo Satanás y el reino de las tinieblas no tienen poder para apoderarse de un cristiano, dice la Escritura, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Es decir, los cristianos se estaban dejando de alguna manera influenciar, quizás sin darse cuenta algunos y otros sí, pero se estaban dando cuenta que habían personas dejándose influenciar por algunos que decían, si tú no haces esto, todavía no eres cristiano. ¿Me explico? O te falta respetar esto para que ahí sí puedas entrar en el cielo. Y Pablo está diciendo, ya yo les expliqué que con lo que hizo Cristo en la cruz, eso fue completo. El Señor dijo en la cruz, consumado es. O sea que no hay que añadirle nada extra. ¿Ok? No hay que añadirle nada extra para que usted sepa que es salvo. El creyente ha sido trasladado de una situación de esclavitud y de miedo a causa de los decretos que nos eran contrarios, ¿verdad? A nuestra libertad, a nuestra seguridad, a nuestra esperanza. Y por eso, hermano, no es ni lógico, no es ni propio querer regresar o someternos a una limitación, ¿ok?, del terreno de esclavitud. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, una vez escuchamos una anécdota de un elefante que de pequeñito había sido puesto con un grillete en una de sus patas y estaba clavado en una estaca, ¿no? Esa cadena. Y bueno, el elefante, aún estando chiquito, él intentaba, ¿no?, zafarse y no podía. Y jalaba y veía que no tenía la fuerza para eso y listo. Y llega un punto en donde ese elefante, ya siendo una bestia de 3 toneladas, le pusieron la misma cadena, pero la cadena estaba puesta en una silla. Era aferrada a una silla. Y ese elefante, teniendo toda la fuerza del mundo para no solamente hacer volar esa silla, para destruir lo que estuviese a su paso, porque los elefantes, inclusive en África, hermanos, destruyen casas como si nada, derriban árboles como si nada. Pero ese elefante estaba allí todavía pensando de que esa cadena tenía el poder para sujetarle. Y es algo así. Hablando de esa ilustración, usted como cristiano, como hijo de Dios, ya ahora tiene todas estas bendiciones en Cristo.
Y cuando usted quiere regresar al pasado, en el sentido de volver a la ley y esclavizarse bajo los rudimentos de la ley, usted está como ese elefante. Tiene una gran victoria en Cristo y usted sigue aferrado a algo insignificante. ¿Cómo qué? Como quizás la circuncisión, como quizás comer específicamente algunos animales nada más, o de participar de algunas fiestas para que ahí sí estés bien con el Señor, y cosas por el estilo. Por eso el texto dice que nadie os juzgue o en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o en cuanto a días de reposo. Y ahora bien, esto no es una licencia para pecar, ¿ok? No significa que usted ahora va a decir, no, es que me enseñaron en la iglesia que nadie me puede decir nada y yo puedo hacer lo que me place. No, no, no. Aquí estamos estrictamente hablando de este estudio que estamos haciendo y el problema que había en la iglesia de Colosas, ¿no? De gente diciendo, sí, mira, es Cristo más esto, es Cristo más lo otro, es Cristo más aquello. Pero Pablo está mostrando la libertad y la seguridad que tienen en Cristo por precisamente la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. ¿Cómo usted puede rebajar, hermano, al Hijo de Dios a menos que una criatura o igual a una criatura? Es completamente contradictorio, ¿no? Es extraño. Yo sé que con el tema de la comida o la bebida, siempre esto había sido una situación de comentario, ¿no? En el tema del pueblo de Israel. Recuérdese que la ley hablaba claramente acerca de los animales limpios y los animales inmundos, por ejemplo. Pero todo esto, hermanos, no se trataba de una sencilla eliminación arbitraria, como si nunca más en la historia un ser humano podía degustar de estos animales, sino que todo esto nos estaba sencillamente apuntando a la obra que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Ok? Así como habían animales limpios que eran propios para el sacrificio, los animales inmundos igualmente reflejan de que no todos los animales podían ser dignos para un sacrificio. Ahora bien, cuando la Escritura habla acerca del Hijo de Dios, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y el Cordero era precisamente uno de los animales que se utilizaba para ese sacrificio. Era un animal considerado puro. Era un animal que aún en su especie tenía que ser cuidado desde su nacimiento. Y no podía tener defectos, no podía tener deformaciones, no podía tener ninguna pata fracturada, no le podía faltar un ojo. Tenía que ser un animal, un ejemplar perfecto. Y todo eso nos estaba apuntando a Cristo. El único que podía ocupar ese lugar. Los animales impuros viene siendo sencillamente un ejemplo de cualquier sacrificio ajeno a Cristo que no iba a ser nunca aceptado por Dios. ¿Me explico? Usted no podía agarrar un cerdo y sacrificarlo ante el Señor y pensar que el Señor iba a recibir esa ofrenda, porque era un animal impuro. Entonces el tema que Pablo quiere tratar aquí es hacerle entender al pueblo de Israel la simbología que había en el mismo tema de las ofrendas apuntando a Cristo. Pero que en cuanto el Hijo de Dios pagó el precio en la cruz, ya nosotros teníamos que entender, consumado es. Consumado es. Ya yo no voy a ser condenado por ofrecer una ofrenda impura, porque ya el Señor dio la ofrenda mayor, la ofrenda máxima. Acuérdense que cuando a Pedro el Señor le muestra aquel lienzo en aquella visión, fíjense que la mentalidad de los judíos era así, que Pedro dijo, Señor, no. El Señor le dijo, mata, come. Y habían animales impuros allí. Y Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa contaminada, ningún animal impuro ha tocado mis labios. Y yo entiendo, Pedro estaba todavía con ese conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Dios. Pero el Señor le dijo, a lo que yo limpié no llames tú común. ¿Ok? Si esa salvación fue proporcionada también a los gentiles, no te refieras más a ellos como inmundos, porque la salvación también ha sido provista para ellos.
Así que todo esto, cuando usted empieza a entender todo este contexto, es allí donde usted claramente dice, ahora entiendo por qué Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Vamos a poner un ejemplo. En el tiempo en que estaban los jueces, hubo uno muy conocido, Sansón, que cuando él nació se dieron instrucciones específicas. Este muchacho iba a ser nazareo. No debía cortarse el cabello, no debía participar del producto de la vid, es decir, no debía tomar vino. Y de esa manera hay gente que dice, mira, viste, ahí está el problema. Pero esto significaba algo, este muchacho iba a estar consagrado, iba a estar apartado al Señor porque tenía un propósito o una misión especial. Pero de cierta manera, ya cuando llegamos al tiempo en la iglesia en la que estamos, habían personas aún que pensaban, no, si yo bebo vino, yo estoy cometiendo un acto de pecado, yo estoy defraudando al Señor. Y entonces por eso la Escritura muestra, nadie juzgue en comida o en bebida. Aprendamos a interpretar los tiempos y entender por qué el Señor dijo en un momento, esto no, esto sí. Esto ahora de esta manera, esto ahora es de esta manera. Más adelante inclusive vamos a verlo acerca del día de reposo. Porque recuérdense que los judíos siguen reuniéndose el día séptimo, los sábados. Mas no así los cristianos, que abrazan precisamente el día primero, porque el Señor Jesús resucitó precisamente fue un día domingo, y donde tenemos el testimonio en la Escritura, no solamente en la misma palabra del Señor en el libro de los Hechos, sino que vemos el inicio de la iglesia con los mismos primeros pastores y seguidores de los mismos apóstoles que mantuvieron la práctica de reunirse los cristianos los días domingos. Pero algunos seguían aferrados a, no, es el día séptimo, es el día séptimo. Entonces, todas estas cosas es la que lleva a Pablo a que diga, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas. Porque hermano, habían judíos que querían de alguna manera fomentar. Ustedes son creyentes ahora, tienen que participar de las fiestas judías. Hermano, esas fiestas también tenían un objetivo. Esas fiestas precisamente tenían que ver, algunas también con el día de la expiación. ¿Eso fue qué cosa? Consumado en la cruz. Consumado en la cruz. Por eso, mira hermano, nosotros a la luz de la Escritura entendemos, Israel es el pueblo de Dios. Y hasta el sol de hoy los mismos judíos también necesitan creer en Jesucristo para salvación. Un israelita no es hijo de Dios por haber nacido en Israel, por ser descendiente de Abraham, por tener en su país la bandera de Israel. No. Un israelita va a ser salvo si él acepta al Hijo como su Redentor, como su Salvador, como el Mesías que ya vino. Y uno tiene cierto respeto por la nación de Israel, en el sentido de que sabe cómo el Señor obró en esa nación y ha sido de ejemplo para los cristianos. Hoy en día Israel es una nación tal cual como otra nación que necesita de creer en el Señor para salvación. ¿Y sabes qué es preocupante, hermano? Que ahora hemos visto un movimiento actual, contemporáneo, de iglesias queriendo agarrar y abrazar elementos judíos y de hecho los tienen puestos en las iglesias como si esto de alguna manera fuese a dar una bendición especial a la iglesia, ¿ok? Y tenemos banderines con la estrella de David, y tenemos chofar, y la gente haciendo danzas y vistiéndose, escuchando música en hebreo. Y yo digo, estamos volviendo atrás. ¿Me explico? Estamos pensando que de alguna manera esto nos va a dar una bendición o una protección especial, o a eso acaso nos está acercando más al Señor. Cuidado con esas cosas, hermano. Sin darnos cuenta caemos en un misticismo. ¿Ok? Empezamos a ponerle atribuciones como si fueran amuletos de la suerte. No es necesario, hermanos. Esto que está aquí guindado es Biblia. Vaya a Efesios capítulo 6. Esto sí tiene sentido. ¿Ok? Pero imagínense que entrar aquí el pastor vestido como un rabino acá, ¿verdad? Y pensando él, si me he visto así, el mensaje va a llegar con más poder. Por favor.
Ese es el punto que quiero explicarles, ¿no? Así que quedamos, hermanos, en el versículo 16, lo vamos a seguir profundizando y vamos a ver otros textos bien interesantes. Fíjese que el versículo 18, no me voy a adelantar, pero dice: nadie os prive en vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Un texto que muchos, especialmente los del grupo del catolicismo, han abrazado para decir: ahí está, la escritura dice que no debería haber problema con adorar a los ángeles. Son cosas que vamos a ir estudiando el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de escuela dominical. Bendice, Señor, el tiempo de servicio que ahora vamos a tener, Señor. Que seas tú manifestando tu gracia, Señor, tu compasión sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a servirte, a serte fiel, Señor. Permite que más personas se añadan, Señor, a este tiempo de escuela dominical, que es tan importante, Señor, tan necesario para profundizar en tu santa palabra. Bendice a todos los que estamos presentes y trae con bien a aquellos que vienen en camino. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.